Bueno, gloria a Dios, bienvenidos todos a este día de bendición. Eh, Damos gracias a Dios porque una semana está terminando, una semana está comenzando y nosotros todavía estamos de pie en la presencia del Señor. Aún estamos vivos, sanos y libres de contaminación, así que gracias a Dios por eso. Vamos a darle gracias al Señor, preparamos entonces para entrar en estudio de la palabra del Señor y para seguir creciendo, seguir aprendiendo, para que no se nos olviden las cosas cuando nos hagan preguntas en la pantalla. No se nos puede olvidar que el sucesor de Aarón es Eleazar, su hijo. Eso es imposible que un pentecostal no lo sepa. Hombre, primer sacerdote que se muere, ¿cómo no va a saber uno quién es el sucesor? Por favor, no, es que ahí sí me dio ganas de irme para el salto del Tequendama y tirarme en reversa, man. Pero bueno, así son las cosas. Oremos y démosle gracias al Señor, pidamos que Él nos bendiga y que hoy, como siempre, nos traiga una luz de conocimiento. Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana. Yo te ruego, Dios, que tú permitas que nuestro intelecto, nuestro conocimiento, nuestra capacidad de asimilar tu palabra, Señor, sea dada a través de ti y del soplo de tu Espíritu Santo, así como lo hiciste una vez con los discípulos, que soplaste sobre ellos espíritu de sabiduría, de conocimiento. Así queremos, Señor, que mantengas en nosotros nuestra mente, mantengas en nosotros, en nuestro corazón, las ganas, el deseo y la capacidad de asimilar y de entender tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Dígalo conmigo. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo
solo de ti. Lléname, Señor, yo tengo sed, solo de ti. Lléname, Señor. Alabanzas al Señor Jesús, alabanzas al Señor. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a leer el capítulo 1 del libro de Proverbios. Capítulo 1 del libro de Proverbios. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y voy a invitar para que el hermano Salo, nos lea los primeros 6 versículos de este capítulo. Amén, hermano, Dios los bendiga. Bueno, dice la palabra de Dios. Capítulo 1. Sí. Primeros 6 versículos. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Amén. Amén, gracias a Dios. Para eso es que la palabra del Señor es enviada, para que se den nosotros todos estos productos y podamos entonces ser el hombre que Dios quiere que seamos. Ya Pablo, hablando a su siervo, le dice, a fin de que el hombre de Dios ¿sea qué? Aló. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y enteramente preparado para toda buena obra. Ok. Eso es lo mismo que está diciendo aquí el rey, es lo mismo. Es lo mismo, es ya una transliteración al Nuevo Testamento, pero el mismo propósito que tenía la palabra en el Antiguo Testamento es el mismo propósito que tiene la palabra en el Nuevo Testamento, perfeccionar a los santos. Pablo dice en Efesios, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, es exactamente lo mismo, es el mismo propósito de parte de Dios para con nosotros. La palabra de Dios nos edifica, la palabra de Dios nos hace crecer, la palabra de Dios nos forma en el conocimiento, la palabra de Dios nos da cimiento y nos establece en la fe de Cristo Jesús. Así que esta expresión del proverbista hay que tenerla muy en cuenta una vez que entendamos que somos gente que anda en el camino de la perfección, en la senda de la aurora. Amén, en la senda de la aurora. Acuérdense que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros hoy no podemos estar en el mismo conocimiento de hace 8 días. Hoy tenemos que haber crecido en el conocimiento. Tenemos que haber crecido en Dios. Amén. Cantemos esa canción, Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia.
menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén. Bien, vamos entonces a la palabra. Esta es una mañana para estudiar la palabra de Dios y qué bueno poder madrugar a estudiar la palabra del Señor. Reiteramos el saludo de bienvenida de Día de la Madre a todos, la Madre para todos, amén. A los que ya están ahí, veo al hermano Roberto Paco. Amado Roberto, Dios lo bendiga. Cuéntenos de dónde llega usted a este canal. Que lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Agradezco al Señor. Me invitó, hermano, mi cuñado Lorenzo. Pues aquí estoy, hasta aquí de España. Y pues gozándose en el Señor y pues me dijo que conectases, pues lo saluda a ti, que el Señor lo bendiga, que el Señor lo use grandemente, porque la mía es mucho, ¿no? Y aquí estoy viendo las cosas que de esta pandemia, pero yo sé que veremos grandes cosas después de esta pandemia, porque hay muchos que están sedientos y me llaman, y gracias a Dios lo agradezco por seguir ese seguimiento, porque tiempo nos va a faltar. Yo creo que viene grandes cosas para su pueblo. Amén. Que lo bendiga a todos. Los saludo en el nombre del Señor a cada uno que está en presente por ahí. ¿En qué parte de España está, hermano Roberto? En Madrid. Ah, en Madrid, ok. Sí, Villaverde. Me congrego en el que se llama Villaverde. No está centro, pero está a un costadito. Pero ahí estamos sirviendo. Y me congrego en donde hermano Noé Ventura. Vale. Ok, qué bueno. Bueno, España está bastante relacionado con nosotros. Esta semana tuve que enseñar 3 veces para España, precisamente hoy a las 5 de la mañana. Estaba enseñando para 2 congregaciones que estaban conectadas y me habían invitado para dar una clase de escatología, y a mitad de la semana también estuvimos con España. Así que bueno, gracias a Dios. Le estaba diciendo yo a algunos en esta semana que esto que está pasando en el mundo, y yo sí quiero que le pongamos atención a esto porque lo creo así,
y estoy convencido así. Esto que está pasando no es otra cosa que Dios mismo, acelerando la gran comisión. Ustedes recuerdan que la gran comisión, el punto medular de la gran comisión es que el evangelio sea predicado en todo el mundo, a todas las naciones, y entonces viene el fin. Y hoy, el mundo está pero plagado de predicación. Las 24 horas está por todas las redes sociales el pueblo cristiano anunciando el evangelio de Jesucristo. Así que si había un lugar del mundo donde el evangelio no estaba entrando, se lo garantizo que en estos 3 meses, 4 meses que llevamos, el mundo está siendo tocado por el evangelio en todas partes. Y si la gran comisión se cumple, porque el Señor no dijo que teníamos que ir físicamente, lo importante era anunciarlo, y dice, y entonces viene el fin. Ese fin no se refiere al levantamiento de la iglesia, se refiere al fin del siglo, de la pregunta que hacen los discípulos en Mateo capítulo 24, el verso 2 y 3. Dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. El fin del siglo tiene que ver con un ciclo que Dios ha determinado en que ha de salvar a la gente. Así que el fin se refiere por allá hasta Apocalipsis capítulo 19, mejor dicho, 7 años después de que la iglesia se haya ido. Así que si el fin del siglo está cerca, ¿cuánto más cerca está la venida del Señor? Ahora con este acelere que Dios le metió a la parte de la gran comisión. Creo que, hermanos, más que nunca tenemos que estar atentos a lo que está pasando en el mundo, porque lo que sí estoy seguro es que fue Dios mismo el que le metió al acelerador a esto, y hoy el mundo, casi me atrevo a decir que no hay alguien en el mundo que pueda decir que no ha escuchado evangelio, porque las redes sociales están llegando a todas partes están llegando, y ustedes se han dado cuenta que con la pandemia, nomás aquí, mídanlo desde aquí de Colombia, con la pandemia el gobierno lo que hizo fue acelerar que hubieran redes sociales en todas partes para que la gente pudiera comunicarse y decir tengo estos síntomas, y en las provincias y por allá en lo más lejano, el gobierno aquí en Colombia hizo eso, en acelerar la extensión de las redes de internet para que la gente pudiera comunicarse, cuanto más en el mundo más desarrollado. Entonces la gente estará oyendo el evangelio. Esto nos tiene entonces que llamar la atención, amados, y en lugar de estar diciendo que el diablo nos encerró y que el diablo, no, señor, esta es la mano de Dios en esto que se llama la gran comisión. Yo sí le invito para que no le eche la culpa al diablo de esto que no tiene la culpa, hermano. El pobre diablo estará pues hasta con coronavirus y usted echándole la culpa de cosas que él no tiene la culpa. Esta es la mano de Dios, porque es que el evangelio de Dios tiene que predicarse y él usará el medio que sea para hacerlo, y nos puso a nosotros, a la iglesia, a eso, a predicar el evangelio por todas partes. Amén. Muy bien, vamos entonces a ir a la palabra de Dios en el día de hoy. El domingo pasado estuvimos haciendo un recorderis. Estuvimos recordando cosas y me parece a mí que salieron cosas muy importantes el domingo pasado. Recordamos cosas bien interesantes. Hoy vamos entonces a retomar la enseñanza que estábamos trayendo. Estamos hablando de la revelación de Dios. La revelación de Dios en la parte especialísima, ¿verdad? ¿Sí estamos ahí? La revelación de Dios en la parte, o en esa tercera parte, que es la parte especialísima. Y dijimos entonces que tiene que ver con la manifestación de Dios
tiene que ver con la manifestación de Dios en carne. Dios se manifestó en carne. ¿Ya tenemos imagen ahí? ¿Aló? Amén. Amén. ¿Tenemos imagen? Amén. Amén. Sí, Amén. Señor. Entonces vamos a retomar desde aquí. Acuérdense de estas 3 puertas que están en Juan y que están en Éxodo. Jesús dijo en Juan, capítulo ¿qué? ¿Quién me recuerda? 14:6. Oh, Rodríguez. muy bien. Juan 14:6, él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dijimos entonces que la puerta del camino es la primera puerta del tabernáculo, la puerta del atrio. La segunda puerta es la puerta del lugar santo y la tercera puerta es la puerta del lugar santísimo. Este camino entonces nos introduce a Dios para que nos arrepintamos y nuestros pecados sean perdonados, para que entremos a Dios y nos convirtamos en buenos adoradores, recibamos el poder del Espíritu Santo con sus 9 manzanas, que es los dones del Espíritu Santo. Amén. Acuérdense, el candelabro tenía 9 manzanas, indicando los 9 dones del Espíritu Santo en los dones espirituales. Entonces, aquí aprendíamos a ser adoradores, aquí somos alimentados por la palabra, aquí recibimos el Espíritu Santo y aquí entonces ya nos viene la revelación profunda de Dios, que es lo que estamos haciendo, conociendo a Dios desde una óptica mucho más amplia, mucho más profunda. Aquí es donde Dios nos deja conocer las cosas maravillosas que hay en su palabra y que nosotros podamos entonces entenderlas y explicarlas. Repaso entonces, aquí usted se arrepiente, aquí conoce usted conoce el por dónde ir, por dónde llegar. Entonces, yo soy el camino, por aquí se entra, aquí usted recibe perdón de pecados, aquí lava sus pecados a través de la fuente o aljojaina, que es el bautismo en el nombre de Jesús. Y ese paso, esa decisión de fe lo lleva a avanzar a esta parte donde ya usted se constituye pueblo, come de los panes de la mesa, disfruta del gozo del Espíritu Santo a través de sus dones y eso le permite presentar y hacer adoración y ser un adorador para Dios. Y en la medida de que aquí nos alimentemos de la palabra y dejemos que el Espíritu Santo nos llene, entonces aquí vamos a recibir toda la revelación de parte de Dios para que tengamos entonces el suficiente conocimiento de lo que necesitamos saber y entender de él. Muy bien. Entonces dijimos que estas 3 puertas son las que nos llevan al cielo, porque Jesús es el camino al cielo. Cuando él dijo, yo soy el camino, recuérdense que él terminó, el sello del texto es, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús nos pone en la presencia de Dios. Aquí vimos entonces ya en una manifestación de la revelación de Jesucristo, versículo 15. Esto es la imagen de su infancia y el retrato del trono de su gloria. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí.
¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de delicados vestidos? Los que llevan vestidos delicados están en las casas de los reyes. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? También os digo, y más que profeta. Porque Juan es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Entonces, estamos parados sobre Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Aquí entonces el apóstol Pablo está hablando de cosas supremamente importantes. Lo primero es que Jesús es la imagen. Jesús es la imagen del Dios que no se podía ver. Recuerden que Dios llegó a ser lo que no era sin dejar de ser lo que es. Dios es espíritu, pero no era carne. Entonces el verbo se hizo carne para podernos manifestar a nosotros su naturaleza, para podernos manifestar a nosotros su gloria. Juan en el 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso es importante tenerlo en cuenta, por esto se llama la manifestación especialísima, la revelación directa de Dios a los hombres. Entonces Jesús es la imagen del Dios invisible, pero también es el primogénito de la creación. Aquí es donde vamos a tener que hablar de la preexistencia del Hijo. Tema que es muy, muy delicado, porque tenemos y hemos de entenderlo perfectamente para que no tengamos entonces o no confundamos la preexistencia con la eternidad del Hijo. Porque cuando estamos diciendo preexistencia no estamos hablando de eternidad, sino que el oficio de hijo, que tiene que ver con la redención, ha existido en el propósito y en el plan de Dios siempre. Por eso entonces el apóstol nos dice que el hijo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El proyecto de redención de Dios estaba hecho desde antes de la fundación del mundo, para salvar a los que se han de salvar durante todas las generaciones en que el hombre existe. Entonces, ese tema es muy importante y es definitivo para entender el eterno plan de redención o de salvación de Dios para el hombre. Pablo entonces, hablando a los colosenses en el 2:9, dice: porque en él, en Jesús, habita corporalmente todo Dios. Esta expresión, toda la deidad, es todo Dios. En él, en Jesús, habita corporalmente, o sea, dentro de ese cuerpo, habita todo Dios. Y lo confirma el mismo apóstol en Hebreos 1:3 cuando dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y es la imagen misma de su sustancia. Nosotros no tuvimos la oportunidad de ver a Jesús aquí en la tierra, pero a ese Jesús es que vamos a ver, a ese Jesús que estuvo aquí en la tierra, a ese Jesús es que vamos a ver. ¿Cómo lo comprobamos? Jesús en la segunda venida de Cristo, bueno, creo que eso me sonó medio raro ahí. Más bien Jesús en su segunda venida
porque eso de Jesús en la segunda venida de Cristo suena como si fueran dos seres aparte. Jesús en su segunda venida le va a mostrar a los judíos, no a nosotros, sino a los judíos, le va a mostrar las heridas en sus manos, las heridas en sus pies y la herida en su costado. O sea, que es el mismo Jesús que estuvo entre ellos, el que viene con nosotros en la segunda venida. O sea que a ese Jesús que el mundo tuvo aquí en la tierra, a ese Jesús es que nosotros vamos a salir a recibir en el aire, y con ese Jesús es que vamos a estar por 7 años, y posteriormente con ese Jesús es que vamos a estar 1000 años. Hasta ahí. Hasta ahí. Después de Apocalipsis capítulo 21, ese Jesús desaparece. ¿Ok? Después de Apocalipsis 21, ese Jesús desaparece. Ya ese Jesús no existe, porque ese Jesús es para la redención del hombre, para la salvación del hombre. Por eso ya en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, usted encuentra que en las promesas que Dios le hace a la iglesia a través de las 7 iglesias, en una de esas promesas le dice: le daré a conocer mi nombre nuevo, o sea, el nombre de él. Ya a partir de Apocalipsis 21 para allá, ya no, el nombre no va a ser Jesús, desaparece ese nombre, y conoceremos entonces ahora la otra faceta de la eternidad de Dios en plenitud. Ahí es cuando ya definitivamente entonces todo lo de Dios estará plenamente revelado, manifestado para nosotros. ¿Vale? ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Hace rato se metieron en Zoom y no volvieron a preguntar, se volvieron tímidos, o hermano, ya saben toda, no sé qué pasó ahí. Hermano, a mí me dio curiosidad lo que acabas de explicar, porque pues tenía pensado yo que en el tribunal de Cristo el Señor nos daba a nosotros el nuevo nombre de Él y el nombre de nosotros. Bueno, esa parte la tenía y pensé, pero es finalizando el milenio, ¿verdad? Ya cuando el Señor hace cielos nuevos, es ahí donde Él nos da ese nuevo nombre, ¿verdad? Sí, señor. Hasta que finalice el milenio, Él será Jesús. Hasta que finalice. Que le dé el nombre nuevo, no importa si es en el tribunal, ahí no hay problema. Pero Él tendrá el nombre de Jesús y así lo adoraremos y así lo conoceremos hasta que termine el milenio. Pero de la otra eternidad para allá, entonces ese nombre nuevo empieza a funcionar, ¿ya? Empieza a funcionar, porque a partir de ahí entonces ya el oficio de Dios ya es otro, ya no es redentor, ya no es salvador, sino que lo que da a entender Apocalipsis casi en todas sus páginas es que Él ha salvado un pueblo para que le adore día y noche. Así que pues yo siempre he creído que tendrá que ser algo que definitivamente nos desafíe y nos invite a adorarlo con toda el alma y con todo el corazón. ¿Vale? ¿Estamos? ¿Claro hasta ahí? Amén, amén. Bien. Entonces es importante eso, es importante eso. Entonces, repito, el Jesús que ahora tenemos, tiene que ver con el tiempo de redención, ¿ya? El tiempo de redención. Por eso Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, desde el momento del Calvario hasta que termine el milenio, el nombre es Jesús. Cuando usted vaya al cielo, cuando el Señor levante la iglesia, que puede ser esta noche, cuando usted vaya al cielo, usted lo va a adorar en el nombre de Jesús. Cuando vengamos otra vez a la tierra en el milenio, lo adoraremos, lo reconoceremos en el nombre de Jesús, porque ese es el nombre que tiene que reconocer Israel para salvación.
¿ya? Porque ese nombre fue dado a Israel para salvación en su primer tiempo. Lo que pasa es que ellos no lograron entender ese primer tiempo porque ese primer tiempo ellos lo estaban asimilando era políticamente. De ahí la pregunta que ellos le hacen a Jesús en el 1:8 de Hechos: no vas a restaurar el reino de Israel, mejor dicho, como quien dice, te vas a ir y no vas a dejar un presidente. Ellos lo estaban viendo era políticamente y ellos creían que el reino del que tanto se hablaba en el Antiguo Testamento y en las promesas era para cumplirse en ese tiempo. Ellos no lograron entender que era hasta después de la salvación de los gentiles. Ellos no entendieron esa expresión, entonces de ahí que pues obviamente no lo recibieron. Pero una vez cumplido el reino milenial, una vez cumplida la promesa de salvación para Israel y una vez salvados los gentiles, entonces la razón de ser del nombre de Jesús, según Mateo capítulo 1, el verso 18 en adelante, cuando dice el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María, su madre, con José, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y cuando el ángel le da también la razón de ser a María y le dice: el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Llamará Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros, y el definitivo, su nombre será Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, Jesús es el nombre para salvación, pero ese tiempo termina. En Corintios capítulo 15, la primera a los Corintios capítulo 15, Pablo en eso es explícitamente claro. Y entonces Pablo dice que cuando el último enemigo que se destruya, que es la muerte, el último enemigo que se destruya o que Dios va a destruir, que es la muerte, eso lo encuentra usted en Apocalipsis capítulo 20, la muerte, póngale cuidado. Dice Apocalipsis 20, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de la prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los destruyó. Escuche, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Ya? Entonces, la muerte es destruida, y cuando la muerte sea destruida, dice Pablo ahí en Corintios 15, dice: entonces él mismo, Jesús, entonces Jesús mismo se sujetará, o sea, volverá a su estado natural, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que entonces él, ¿quién? Dios, sea el todo en todos. O sea que Dios vuelve a su estado natural. Repito, Dios llegó a ser lo que no era sin dejar de ser lo que es. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu. ¿Qué no era Dios? Carne. El velo de carne Él lo tomó prestado para salvar a la humanidad, para que hubiera una ofrenda vicaria. La palabra vicario implica sustituto, algo que se ofrece en lugar de. Entonces, una vez cumplida la ofrenda vicaria y salvado el último que se tiene que salvar en resultado de esa ofrenda, entonces ese velo de carne desaparece. ¿Me están copiando hasta ahí? Ese velo de carne desaparece y entonces Dios vuelve a ser el que Él es.
Amén. Entonces, a partir del capítulo 21 de Apocalipsis en adelante, es que el Señor vuelve a ese estado. Por eso usted ve que ahí dice, estaré con ellos, en medio de ellos, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque Él va a tomar ya ese nuevo nombre y esa nueva forma, o regresará a esa forma importante. Voy a pedir entonces que me ayuden. Vamos a leer esta cita. A mí me parece que estas citas es importante que las leamos. El hermano Lorenzo se alista con Juan capítulo 1, verso 1. Lo va a leer en griego. Juan 14:7 lo va a leer el hermano Freddy Aroca. Juan 14:7, téngalo listo. Juan 14:7 al 11, Freddy Aroca. Filipenses 2:9 lo va a leer el hermano Jorge Betancourt. Filipenses 2:9 al 11, 2:9 al 11, para que no tenga que repetirles. Primera de Juan 5:19 lo va a leer el hermano Guillermo Tique. Primera de Juan 5:19. Colosenses 2:9. Voy a pedirle a Vladimir, tenga listo ahí Colosenses 2:9. Vladimir, Colosenses 2:9. Stephanie, Dios la bendiga. Stephanie Rojas, Dios la bendiga. Léanos usted Juan 1:14. Juan 1:14. Romanos 9:6, hermana Maribel. Romanos 9:6, hermana Maribel. Amén. Y se me fue el nombre de esto. Tito 2:13. Tito 2:13, hermano Freddy Gallego. Hermano Freddy. Tito 2:13. ¿Listos? Entonces, una vez que termine Lorenzo, sigue el de Juan 14:7 sin parar. No vamos a parar, vamos a leerlos todos, pero léanlo acentuado, despacio, para que entonces después hagamos un collage de todo, cada uno de los textos que leímos. Dale, Lorenzo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Vale. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gracias. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Lea el 20, por favor. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Ok, gracias. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ok.
Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ese es. Maribel, ese es. Romanos 9:6. 9:6. ¿Y el 7 qué dice? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Vale, vale. ¿Quién sigue? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Listo. Muy bien. Ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué concluye? ¿Qué logra usted extraer? Ah, Guillermo, ¿faltó Guillermo? ¿Mano Guillermo? No, señor. ¿No faltó? No, señor. Vale. Escuche, ¿qué concluye usted de estos 7, 8 versículos? ¿Qué concluye usted? Si usted tuviera que sacar una idea redonda, ¿qué concluye usted? Mano David, suélteme, por favor. ¿Qué concluye usted? Si tuviera que hacer una idea redonda de los 7 u 8 textos, ¿cuál sería su conclusión? ¿Alguien que me diga? Hermano Rodrigo, que Jesús es la máxima expresión de Dios. Jesús es la máxima expresión de Dios. Es válido. Permítame abrir un paréntesis para saludar a Luis Anaya. Hola, Luis. ¿Usted por qué está por ahí callado y no dice nada, mano? ¿Por qué me hace eso, hombre? Hermano Rodrigo, Dios lo bendiga y un saludo para todos los hermanos allá en Fontibón. Estoy muy contento, hermano. Usted sabe que a mí me gusta escucharlo. Y bueno, mi hermana me comentó y tengo este rato hoy y dije, voy a aprovecharlo y me voy a nutrir más. Y entonces, Oiga, hermano, qué no, aquí bueno. contento compartiendo, hermano. Anayita, no, qué bueno. Me alegra tenerlo ahí. La verdad Amén, que amén. no lo había visto. Gracias por estar por ahí. Me alegra además verle y saludarle. ¿Yo? Amén, hermano Rodrigo. Por este lado también se le aprecia mucho. Amén, yo lo sé. Vale, salúdeme a la familia, por favor. Amén, hermano. Y si quieres aportar algo, tienes toda la libertad, ¿vale? Amén, hermano. Bueno, aprovechando este tema de la manifestación de Dios en carne, sabemos que es lo que nos apasiona a nosotros, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la unicidad, la divinidad de Jesús, todo esto. Y tengo una frase que a mí me parece muy bonita y es que Dios, el Dios invisible se dejó ver en un cuerpo visible, que antes pues no se podía ver, ellos lo vieron y de hecho Juan en su primera carta dijo que lo que vieron nuestros ojos, lo que pararon nuestras manos, en lo toca el verbo, y que es más como él, que dice la que aún debe recostarse en el pecho de Jesús. Juan en su primera carta lo enfatiza, ¿no? En cuanto al verbo, a lo que ellos disfrutaron, digámoslo así, al verlo palpablemente, aún tocarlo, compartir, comer con él. Pero yo pienso que la definición podría ser esa, ¿no? El Dios invisible se deja ver en un cuerpo visible. Vale, gracias, Anayita. Entonces, les voy a ayudar. Anoten, por favor, les voy a ayudar. Del versículo 1, el verbo que Lorenzo no hizo caso leerlo en griego y ya tiene que saberlo en griego. Se lo voy a poner para que lo lea. ¿Ok? Porque ya tiene que saberlo en griego, hermano.
Lo hemos repasado 1000 veces. Lo hemos repasado 1000 veces. A ver si está por aquí. Debe estar por aquí. Por aquí debe estar. Aquí está después de este. Aquí está. Dale pues, Lorenzo. Loro. No, salió fue el de Deuteronomio. No, no, ahí estamos. Ah, ya. Juan. Ahí estamos en Joan. Sí, sí, sí. Sí, pero ¿qué? Entonces, no se le olvide. Vamos a repetir la clase de griego. Entonces, en arge, en jologos, digámoslo todo, la frase completa. En arge, en jologos. En jologos, Kai, en jologos. jologos. No, aquí no hay en. Aquí no hay en. Entonces dice, en arge, en jologos, kai jologos. En prostón, ton, seón. Prostón, seón. Ok, volvemos otra vez. Kai jologos, en prostón, ton, seón. En prostón, ton, seón. Ok, kai, seos, seón, en jologos. En jologos. Ok, dale, Lorenzo. En arge, en jologos, kai, jologos, en prostón, ton, seón, kai, seón, en jologos. Pero ojo que tú estás repitiendo 2 veces esto. Vuelva y dile y verá que lo está repitiendo 2 veces. Dale. En arge, en jologos, kai, jologos, en prostón, ton. No, prostón, ton, no. En prostón, seón. En prostón, seón, kai, seón, en jologos. No, este no es seón. Este es seos. Seos. Ah, ok. Es como Dios. Este es Dios. Dios. Entonces, kai, seos, en jologos. En jologos. Ok. Hermana Brenda, dale tú. En arge, en jologos, cal, jologos, en prostón, seo, cal, seos, en jologos. Tú dices cal, kai. No es kai. Kai. ¿En juntos es kai? Sí. En ambos es kai. Kai Ok. es esta, la Y en nuestro español. La Y. Este es el kai, Entonces, cuando yo digo en arge, en jologos, kai, entonces estoy diciendo y el verbo se hizo carne. ¿Ya? Entonces, este kai es esta Y. ¿Ok? Entonces, digámoslo todos, a ver, todos. En arge, en jologos, kai, jologos, en prostón, seón, ay, seos, jologos. Vale, muy bien. Ok. Vamos a regresarnos donde estábamos. Aquí estábamos. Entonces yo digo, les estoy dando frases para que saquen una conclusión. Entonces, lo primero que aparece en los versículos es el verbo. Ese verbo exige que le conozcamos. Si me conocieses. El tercer versículo le da un nombre sobre todo nombre. A ver qué le sale a usted con eso. El cuarto versículo nos dice que estamos en el verdadero y ese verdadero es Dios a la vez. También nos dice que en él estaba todo Dios. Todo Dios estaba en ese verbo. Y también nos dice que Dios se hizo carne. Ahora sí, haga el ejercicio. ¿Qué le va a salir a usted con esas frases?
Ajá. Bueno, hermano Rodrigo, yo tengo una conclusión. Dale. El proyecto de Dios es un proyecto completo. Sí. Donde para nosotros alcanzar la salvación, Dios nos dejó claramente el proceso en el cual debíamos entrar a través de Jesús. Vale. Yo, hermano Rodrigo, a mí me gustó la frase que su merced nos enseñó la clase pasada, bueno, anterior al repaso, y creo que es acertado a lo que nos estás pidiendo. Dice, es lo mismo que decir, es la impronta misma de su sustancia. Bueno. Hermano Rodrigo. Dale, Freddy. Hermano Rodrigo, yo concluyo que lo más importante de Dios para nosotros, para la humanidad, más que aún la salvación, es darse a conocer. Darle a conocer al hombre, darse a conocer como tal al hombre. Que el hombre lo conozca. Lo dijimos hace como año y medio, ¿no? Sí, señor. Ah, bueno. Me acuerdo. Ok, ¿qué más? Hermano Rodrigo, Dios le bendiga. Que... ¿Usted no se ha casado? Aquí estoy molestándolo. Pensé que te habías casado en esta cuarentena, hermano. Pues de todo esto puedo concluir que toma mucha fuerza ese versículo que dice que Jesús es Dios con nosotros. Vale. ¿Alguien más? Hermano Rodrigo. Sí, dale. Traten de usar las 7 frases, las 6 frases. Dios les bendiga. Dale. Yo concluyo que, como lo conocemos, que el Señor en su infinito amor se despojó, se hizo carne con un propósito específico, que es darse a conocer a la humanidad con el plan de salvación. Y obviamente en Jesucristo está toda la deidad de Dios. Jesucristo está toda la deidad de Dios. ¿Vale? Sí. ¿Quién más? Sí, hermano Rodrigo, para concluir, que Dios fue manifestado en carne y se dio a conocer a la humanidad. Dios fue manifestado en carne y se dio a conocer a la humanidad. Me gusta ese pedacito. Ya estamos agarrando por lo menos 3. Ok, ¿alguien más? Dios le bendiga, hermano Rodrigo. Bendiciones. Bueno, yo tengo que Dios se despojó de su trono de gloria, manifestándose en carne, presentándose a toda la humanidad y revelando su nombre, que es sobre todo nombre, mostrando que Él es el verdadero y único Dios y la vida eterna. Muy bien. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, ¿no puede ser una también? Sí, está bien. Ok. Hermano entonces, Rodrigo. dale, tranquila. Sí, yo pudiera resumir todos esos versículos en Dios, hombre, reconciliación y salvación. Uy, María, amaneciste inspirada, hermana. Vale, está bien, muy bien. Entonces, vea, estamos hablando de la redención, que dijimos que la redención no comenzó en el Edén, ni comenzó en la cruz del Calvario. Uno se encuentra mucha gente que creen que la redención comenzó en la cruz del Calvario. Otros creen que la redención comenzó en el Edén. No, el plan de redención estaba trazado desde antes de que existiera hombre. El apóstol dice, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, acabamos de leer un texto que nos va a ofrecer mucho tema. Él es el primogénito de la creación. ¿Ya? Entonces, ¿desde qué óptica vamos a ver eso? El primogénito de la creación. Pero también entonces el apóstol dice que el Hijo fue inmolado. Ese inmolado fue muerto
fue machacado, fue llagado, como sucedió todo en la cruz del Calvario, desde antes de que el mundo se fundara. O sea, que cuando el mundo se fundó, en Génesis capítulo 1, cuando se dio a conocer ese plan creador de Dios, el plan de redención ya estaba hecho. Por eso usted no ve a Dios en Génesis 3 rascándose la cabeza. O sea, Dios no está diciendo, bueno, este man pecó y ahora ¿qué hacemos? ¿Lo estripamos? ¿Hacemos uno nuevo? ¿Qué hacemos? No, el plan de redención ya estaba ahí. La gracia, Pablo usa una palabra, la multiforme gracia de Dios. Escuche, multiforme gracia de Dios. ¿Qué está queriendo decir eso? Que Dios en todas las épocas de la existencia de la raza humana ha salvado gente con diferentes métodos. ¿Aló? Dios en toda la existencia del hombre, Dios en toda la existencia del hombre, ha salvado gente con diferentes métodos. Eso sí, la diferencia que hay que hacer es que si el que estaba en la era noacina no aprovechó el método que Dios proveyó para salvación en la era noacina, se fregó. ¿Ya? ¿Me están copiando? Entonces, para los de Noé, Dios preparó un arca. ¿Ya? Para los de Noé, Dios preparó un arca. Para el tiempo de la ley, Dios preparó un tabernáculo y una ley. Y había que guardar la ley y había que estar ahí. Y así sucesivamente, en la gracia entonces Dios preparó un Cristo, un Cordero. Y el que se quiera salvar en la gracia, tiene que entonces aceptar ese Cristo. No se puede salvar con ese Cristo en otra dispensación, porque ese Cristo salva ahora que estamos en la gracia. Por eso no fue Cristo el que salvó en la época de Noé. Cuando yo digo no fue Cristo, estoy diciendo no fue la cruz el método para salvar los de la época de Noé. ¿Vale? Entonces, esa multiforme gracia de Dios ha salvado gente en todas las épocas y sigue salvando gente. Pero en cada dispensación, para que entendamos mejor la palabra época, en cada dispensación Dios ha usado un método. Pero si tú lees lo que dice Pablo en el capítulo 11, el verso 5 y 6 de Romanos, capítulo 11 de Romanos, versos 5 y 6. Pablo dice, ¿qué dice la divina providencia? Que en todo tiempo se ha reservado un remanente. O sea, en todo tiempo Dios ha tenido un remanente, en todo tiempo. O sea, que en todo tiempo ha habido gente salva. ¿Ok? Y así será ¿hasta cuándo? Hasta que el siglo se cumpla. Cuando hablamos de siglo, es ese lapso de tiempo que está identificado en la carta a los hebreos como hoy. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Acuérdense que explicamos en una gráfica que ayer, el ayer de Dios, es de Génesis para atrás. Ese es el ayer de Dios. El hoy de Dios lo graficamos desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 21. Eso es lo que conocemos con la palabra tiempo. Tiempo. Entonces, en ese tiempo vive el hombre, no Dios, el hombre. Y en ese tiempo, a ese tiempo es que Dios lo llama hoy. Usted lee la Biblia donde la quiera leer y con respecto a salvación hay un hoy. No hay un mañana, hay un hoy. Entonces, en ese hoy que comienza en Génesis 1 y va hasta Apocalipsis 21, en ese hoy se debe salvar el que se tiene que salvar. Dicho de otra manera, durante todo ese tiempo Dios está salvando gente.
o por lo menos dándole oportunidad a la gente que se salve. ¿Va conmigo? Cuando termine ese hoy, o sea, voy a volverles a hacer la gráfica para que les quede, porque seguramente haya alguien que no estuvo ahí. Haya alguien que no estuvo ahí. Entonces, mírenme aquí. Entonces, aquí tenemos Génesis 1. Amén. Permítame, porque esto no es fácil escribir aquí. Y aquí tenemos Apocalipsis. Apocalipsis 22, 21. ¿Tiene que ser con el dedo? 21. Con el mouse. Estoy con el mouse porque como no estoy en la tablet, me toca con el mouse. Entonces, aquí arranca el tiempo. Hace esta burbuja de tiempo y aterriza aquí en Apocalipsis 21. A esto es que la Biblia en salvación le llama hoy. Hoy. No existe otro día para salvación. Existe un hoy. Hoy. Dentro de ese hoy vive el hombre. No Dios, el hombre. Vive el hombre. ¿Ok? Dentro de ese hoy vive el hombre, nadie más. Dios está por la eternidad. Él trasciende la eternidad, o sea que Él está arriba de esto. Cuando el tiempo termine o este hoy termine, entonces es como si alguien le pusiera una flecha a este hoy y entonces esto se estripa. ¡Pah! ¿Y qué pasa? Se junta la eternidad de aquí con la eternidad de aquí para que entonces se entienda por qué Dios es eterno. O sea, Dios nunca ha estado aquí en el tiempo, por eso Él no cana, por eso Él no cumple años, por eso Él no se arruga, porque Él nunca ha estado aquí. El tiempo fue hecho por causa de este Señor, ¿ya? Pero cuando este Señor sea redimido en su totalidad, se cumpla la redención de este Señor, que es el plan que el Señor traía desde antes de la fundación del mundo, sino que cuando este Señor pecó, Él lo que hizo fue activar el interruptor de la redención. Eso fue lo que hizo Adán cuando él pecó. Simplemente puso el dedo en el plan de la redención y el plan se activó y se empezó a desarrollar. ¿Por cuántos años? Pues desde aquí hasta la gracia, 6,000 años. Tenemos la gran tribulación y después de la gran tribulación otros 1,000 años, 7,000 años, 7 dispensaciones en el que el hombre tiene oportunidad de salvarse. Si no se salva, no es porque no haya tenido oportunidad. Mientras haya hombre en la tierra, hay oportunidad. Note que ya Apocalipsis 20 pone a los hombres unos en el infierno y otros definitivamente en el cielo. Así que ya aquí no hay con quién más trabajar. Ya se ha determinado el destino de los dos, tanto de los justos como de los pecadores. Por eso ya Apocalipsis 20, desde el 11 al 15, se da lo que se llama el juicio final o el trono blanco. Entonces ahí se define que unos se salvaron y otros se condenaron. Por eso entonces esta burbuja tiempo se estripa y las dos eternidades se juntan. ¿Vale? ¿Preguntas hasta ahí? Buenas. ¿Se quedaron en el tiempo o en la eternidad? Bueno, en realidad, hermano, no es una pregunta, sino que es clave aclarar que en realidad el tiempo para salvación del hombre en toda esa magnitud y desde el recorrido que hace la palabra, pues eso es en general para el hombre como tal, ¿cierto? Pero nosotros como tal, nosotros humanamente, cada uno individual, tenemos que aceptar el tiempo que nos correspondió para ese plan. Y es ahí donde es clave para cada persona aceptar ese plan y hacerse acreedor a ese momento de salvación, de redención que Dios está ofreciendo. Buen aporte, Fernando. Por eso es una equivocación de la tradición cuando después de que el hombre se muere, lo siguen tratando de salvar, porque él ya está fuera del tiempo
que le correspondía para su salvación. ¿Ya? Entonces, eso de 9 noches, eso de cabo de años, es simplemente una forma de robar la gente, porque si no se salvó en el tiempo que le tocaba, ya se salió fuera de ese parámetro de tiempo. Por eso al hombre Dios le demarcó su existencia en dispensaciones. Y en cada dispensación Dios ha actuado en favor del hombre. En cada dispensación ha tenido un precursor, en cada dispensación ha tenido un mensaje, en cada dispensación ha tenido una forma para que el hombre se salve, ¿vale? Entonces, no, Rodrigo, pues no, es más bien como un aporte. Ese tiempo de la salvación del hombre, o sea, pues así viéndolo, se desarrollaría en 2 tiempos, uno donde la iglesia trabaja y el otro hablando del pueblo de Israel, donde Dios es el que hace ahí el trabajo con Israel. sí, lo que pasa es que son 2 tiempos diferentes. Uno es el tiempo de la iglesia y otro es el tiempo de Israel. Uno es el programa de Dios con la iglesia y otro es el programa de Dios con Israel. Pero sí, en ambos, obviamente, Dios actúa. Dios a través del evangelio de la gracia salva a los gentiles. Escuche lo que estoy diciendo. Dios a través del evangelio de la gracia salva a los gentiles. Acuérdense que el tiempo para los gentiles salvarse está catalogado como la plenitud de los gentiles, que arranca desde el capítulo 10 de los Hechos en la casa de Cornelio y termina el día en que el Señor se lleve la iglesia. O sea, el gentil que se va a salvar se debe salvar ahí en lo que estamos diciendo. En cada dispensación Dios ha determinado una forma, un mensaje o un medio para que el hombre se salve. Aquí en la dispensación de la gracia, Dios proveyó una ofrenda a Jesucristo. Entonces, el que crea en Jesucristo, como dice Marcos 16:15, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El que no creyere será condenado. ¿Vale? ¿Vale, Luchito? Hermano Rodrigo, hablando del tiempo de salvación para el hombre, bueno, gracias a Dios tenemos claro esa parte, pero hermano, hay un tiempo acá, ya que el hermano nombra el juicio del gran trono blanco, y es el verso 14 del capítulo 20, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero entonces dice en el verso 13 que fueron juzgados según sus obras. Entonces habla de unos que van al lago de fuego y otros que no fueron inscritos en el libro de la vida. ¿Ahí hay un tiempo de salvación para algunos? Hay oportunidad. Eso, hermano, me gustaría que de pronto me ayudara un poquito con eso. Sí, hay oportunidad. O sea, ¿cómo sería? El juicio es la oportunidad para que usted se defienda. ¿Ya? Sí, señor. Entonces, a ti te llevan a un juicio. El hecho de que te estén llevando a juicio no te hace culpable. ¿Ya? Entonces, la defensa tuya es la que te declara o inocente o culpable. Entonces, ese juicio de Apocalipsis 20 está bien discriminado, bien explicado por Pablo en el capítulo 2 de Romanos. ¿Ya? Entonces, en el capítulo 2 de Romanos, desde el verso 12, creo que hasta el verso 16, Romanos 2, 12 hasta el verso 16 exactamente, sí, hasta el verso 16. Entonces Pablo ahí hace la descripción perfecta, hace prácticamente una radiografía de lo que es el juicio del trono blanco. Le voy a leer exactamente cuando usted es declarado inocente o culpable. Entonces Pablo dice, mostrando las obras, verso 15, no voy a leerlo todo para no demorarnos mucho, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, lo que Pablo está diciendo es que Dios desde Adán a todo lo que se llama ser humano, así sea el indio más indio, el más caníbal, a esos seres Dios les puso el conocimiento de lo bueno
y de lo malo en sus corazones. Así que ellos saben cuándo están actuando mal y saben cuándo están actuando bien. Entonces Pablo dice, mostrándoles la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, o acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Lucho, yo he graficado el juicio del trono blanco de la siguiente manera. Entonces, el mundo entero, porque ahí resucita desde Caín en adelante, el mundo entero está frente al trono blanco. Y lo único que Dios hace es esto. Y le prende la película de la vida individualmente a cada uno en su cabecita. Los Y libros eso serán abiertos. rueda así como una película, como un rollo, rueda, ta, 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 ta. Y es la persona viendo sus actos, la persona misma viendo sus actos de su vida, la que va a determinar aquí, según Pablo, dice, lo acusa o lo defiende su razonamiento. Entonces, cuando la persona vea la película de su vida, ella misma es la que determina si es culpable o es inocente. ¿Ya? Ahí dice Pablo, en el día en que Dios juzgará al mundo conforme a la base de este evangelio, porque eso sí, la gracia y el evangelio son eternos. Entonces, los principios de los juicios de Dios son justicia, juicio y equidad. Entonces, ese día hay oportunidad para que si a alguien la película de la vida no lo acusa, se salva. Yo personalmente, yo, Rodrigo Muñoz, no veo que nadie se salve. Primero por eso y segundo porque Lucho, los salvos, los que se iban a salvar, están detrás del trono con Cristo. Y los que están siendo acusados están de allá del trono, o sea que aquí está el juez. Esa es la segunda razón. Y la tercera, que es la más contundente, es porque todos los que están al frente del trono resucitaron en la resurrección de condenación. Escuche lo que dije, resurrección de condenación. Así como tú resucitas para vida y no tienes ni el mínimo riesgo de que te condenes porque resucitaste para vida, ellos al resucitar para condenación, pues no tienen la opción de que se salven. Solo que Dios, que es justo, que tiene justicia, que tiene equidad y misericordia en el juicio, Él los pudiera en su soberanía decirles, ustedes hicieron lo malo, chao. Pero Él les da la oportunidad de que ellos mismos sean los que sacan la conclusión. Pero desde esa óptica de que los que resucitaron ahí, resucitaron para condenación, yo asumo que si resucité para condenación, ¿cómo me voy a salvar? Como si resucité para vida, ¿cómo me voy a condenar? Y los salvos ya están de este lado del trono. Y los que están siendo enjuiciados están del lado de allá, que son todos los que resucitaron para condenación. ¿Vale? Hermano Rodrigo, una pregunta. Dale. Hermano Rodrigo. Hermano Rodrigo, lo que pasa es que, pues sí, yo entiendo que el plan de salvación con Dios, con Israel, sí, el plan de salvación de Dios con Israel es terrenal y el plan de salvación con la iglesia, pues es celestial. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con Noé y con Adán? O sea, ahí es donde me queda un poco, pues, que ellos, pues entiendo yo, que no son Israel, ¿sí? ¿Me hago entender? Ellos se salvan dentro del método que estamos diciendo. Estamos diciendo que para todos Dios tiene un método diferente, para todos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el de Noé, la generación de Adán hasta Noé se salva a través de el arca, ¿ya? Los que entraron en el arca, esos son los que se salvan, ¿ya? Amén. A Adán, por ejemplo, Dios le dio la salvación expiándole el pecado él mismo en el huerto del Edén, sacrificando la víctima. Por eso dice, sin derramamiento de sangre no hay
remisión de pecados. Entonces, Dios redimió el pecado de Adán sacrificando a la víctima. Por eso Adán no fue destruido, porque si Adán no hubiera sido perdonado, Adán había sido destruido, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, a Adán le correspondía morirse ahí mismo. Pero el hecho de que el Señor lo perdonó es que Adán continuó viviendo, y entonces la descendencia que hoy hay es la descendencia de Adán y no la descendencia de Jaime, porque Adán continuó con vida a razón de la gracia de Dios que se manifestó ahí. ¿Ya? Y ya usted ve que entonces en el capítulo 3, el verso 15, entonces como Dios se dio cuenta que ahora la descendencia y los descendientes de Adán van a estar contaminados de pecado, entonces Dios promete para esa generación de ahí en adelante un redentor. Capítulo 3, verso 15. Ahí se promete entonces el sacrificio vicario en la cruz del Calvario a través de la descendencia de la mujer. Entonces, Dios en cada época ha tenido una forma, un método para que la gente se salve, ¿ya? Con promesa. Por eso estamos hablando, acuérdense que cuando hicimos dispensaciones y pactos, fuimos muy explícitos en ver la dispensación, vimos el personaje central, vimos la promesa y vimos el pacto, porque en cada cosa Dios ha ofrecido una cosa. Entonces, a la iglesia le ofreció algo muy diferente a lo que le ofreció a Israel, ¿ya? Entonces, en cada tiempo Dios ha ofrecido una diferente forma de salvarse con un diferente galardón y con un diferente método. A eso es que se le llama la multiforme gracia de Dios. ¿Vale? Ángela. Listo, sí, señor. O sea, se podría ver como que el propósito de Dios con ellos quedaría hasta ahí, ¿sí? Porque lo de cielo y tierra sería para las descendientes de ellos, ¿sí? Sí, hablando del cielo y la tierra, no del cielo, porque a él no les prometió cielo. Por eso el milenio le cumple Dios a todos los antiguos testamentarios desde Adán para acá, porque a ninguno de ellos Dios les ofreció cielo. A todos ellos les ofreció una salvación en la tierra. Por eso, hasta el milenio, cuando el milenio se cumpla, hasta ahí Dios pactó con el hombre y a cada uno le dio. A la iglesia ya la llevó al cielo, a Israel ya le dio la tierra prometida, a los patriarcas ya los resucitó y toda su descendencia está en la tierra prometida. Pero cuando el milenio se acabe, se dé el juicio final, ya Apocalipsis 21 ya es un resultado de mi salvación. Entonces, por eso les he enseñado que de ahí para allá desaparece Israel y desaparece la iglesia. Entonces ahora son mi pueblo, porque ya tanto a la iglesia como a Israel, Dios ya les cumplió lo que les dijo. A la iglesia le dijo, les tengo un lugar, un cielo preparado para que vayan. Nos llevó 7 años. Y a Israel le dijo que le haría una nación grande, ya lo cumplió con 1000 años en el milenio, y les dijo que le iba a dar una tierra y en el milenio también se las cumplió. Entonces, ahí todos los salvos reciben las promesas que Dios le dio. Ya de Apocalipsis para allá, entonces es lo que también ya el apóstol o los apóstoles y los profetas hablaron muchas veces. Por eso acuérdense que los patriarcas, dice Pablo a los hebreos, dice que murieron deseando haber visto la ciudad celestial, y entonces Pablo dice, es que no era para ellos, sino que era para este tiempo, ¿ya? Porque la promesa de ellos era de otra manera. Pero una vez cumplido tanto lo uno como lo otro, iglesia y demás, entonces ahora Dios nos mete en su habitación, ¿ya? Que claro, eso también nos lo ha prometido a todos, que es lo que nosotros llamamos vida eterna, vida eterna. Por eso Juan 5, 19 y 20 dice, y estamos en el verdadero Dios, este es el verdadero Dios y la vida
eterna. Ese ya es un resultado y un beneficio de yo haber podido tener fe, haber cumplido mi voto. El Señor ya me cumplió lo otro, pero como ñapa, si se puede decir, que eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le dijeron a Jesús: nosotros hemos dejado casa, carro, hermanos, barcas, redes por causa de ti? ¿Y qué? ¿Cómo es la cosa? Y el Señor les dijo: vea, de cierto os digo que ninguno que haya hecho eso se quedará sin recompensa, sino que recibirá aquí. Esa es la paga aquí, o sea, es lo que nosotros recibimos, pero viene lo otro, la vida eterna. Entonces, la vida eterna ya es el broche de oro que el Señor le pone a nuestra obediencia, a haber creído a su palabra, a su mensaje y a su plan. Entonces, la vida eterna es ese estado en el cual ya nos entra Dios, pero ahí entran todos los salvos de todas las épocas, y ahí ya no se hace diferencia que para ustedes esto y que para ustedes esto, sino que ahí ya como se entra es en un estado que es al que Juan dice: seremos igualiticos a él porque le veremos tal como él es. Entonces se entra en ese mismo estado, así que vamos a vivir. Por eso yo les he dicho, piénselo bien si se va a salvar, porque usted necesita saber que va a vivir eternamente en un estado de santidad con Dios, ¿ya? Porque ese ya es el resultado final de haber yo creído en ese Salvador, en ese Jesucristo. Entonces, me da la salvación, me cumple todo lo que me prometió, pero me mete en un estado para vivir eternamente con él. ¿Vale, señores? Listo, sí, señor. Muchas gracias. Vale, hemos llegado así al final, señores, de esto que se llama Boga Mar Adentro. Boga Mar Adentro. Dios les bendiga y muchas gracias.